Muy bien, estamos en el capítulo 15 de análisis bíblico, un análisis del milenio. Ahora, la perspectiva del doctor Garner no es compartida por todo el mundo. En cuanto a la escatología significa las últimas cosas. Pero estamos estudiando análisis bíblico y entonces estamos basándonos en el libro, aunque podemos también traer otras perspectivas para ir comparando notas de lo que otros piensan. Aquí tengo un libro que fue escrito también por un hermano de ABA, de Asociación Bautista Americana, que él escribió, pero la perspectiva de él es totalmente diferente. Él inclusive le cambia totalmente el orden. Y él entonces pone unas cosas antes y otras cosas después y todo eso. Por ejemplo, una cosa que él dice es que en la guerra de Armagedón, el anticristo y el falso profeta es arrojado del lago de fuego y azufre. Ahí. Y empieza el reinado milenial de Jesucristo. Otra cosa que él dice es que cuando Cristo viene, entonces es donde hay nuevos cielos y nueva tierra. O sea, nuevos cielos y nueva tierra son antes del milenio, según él. Y el milenio entonces es ya con nuevos cielos y nueva tierra. Y Jesucristo está reinando desde la Nueva Jerusalén. Es la perspectiva de este libro. Nosotros siempre hemos considerado que no, que sí hay una renovación. Vamos a ver eso, pero no nuevos cielos y nueva tierra. Entonces son diferentes perspectivas que uno necesita considerar, y de una cosa estamos seguros: hay mucho que estudiar. Hay mucho que estudiar. Y otra cosa que necesitamos ver, y lo repito creo que la semana pasada, pero lo voy a repetir. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Que esto es muy importante, especialmente de la perspectiva de análisis bíblico. En Apocalipsis capítulo 1, dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, Apocalipsis no se estudia como si fuera una epístola, pero es una epístola. Es una epístola a las 7 iglesias de Asia. Lo vuelve a decir en el versículo 11, donde dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí viene la lista. Así que esta es una epístola dirigida a 7 iglesias. Definitivamente entonces es una epístola particular, no es una epístola universal, es una epístola particular dirigida a 7 iglesias. Y la interpretación que le damos al Apocalipsis entonces, al pensar en eso, definitivamente cambia, ¿verdad? Definitivamente cambia la perspectiva que le damos al Apocalipsis. Así que necesitamos estudiar Apocalipsis de la perspectiva de iglesia local, epístola particular. Ahora sí, vamos entonces a las preguntas en el capítulo 15. Que están en la página 173, y las respuestas, o sea, el capítulo 15 empieza en la página 167. Entonces empecemos aquí con el hermano Luis, con la número 1. ¿Desde cuál lugar reinará Cristo después de su regreso? La Biblia enseña que al final de esta edad, Jesucristo regresará a esta tierra y establecerá un reino sobre la tierra. No ha contestado la pregunta todavía. La pregunta es: ¿desde cuál lugar reinará Cristo? Él gobernará y reinará desde Jerusalén, Okay. sentado en el trono de David, con el establecimiento del reino David. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Muy bien, la perspectiva de este escritor, entonces él dice que es la nueva Jerusalén, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, siempre se ha creído, y así también lo cree el doctor Garner, y yo siempre lo he creído así también, de que los nuevos cielos y nueva tierra son al final, ¿verdad? Y que Cristo reinará en esta tierra por 1000 años.
solo que será una tierra restaurada, pero será esta tierra. Y desde Jerusalén, no la nueva Jerusalén, sino desde Jerusalén, que evidentemente tendrá una restauración. Pero él reinará sentado en el trono de David con el restablecimiento del reino davídico. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo restablecerás el reino a Israel? Y él les contestó, a ustedes no les toca. Eso está en el área de mi padre. Y entonces les dijo, pero quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Verdad? Pero ellos siempre estaban con eso. A través del ministerio de Jesús, la pregunta muy a menudo era, ¿cuándo? 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 Inclusive, algunos han pensado que Judas lo traicionó cuando vio que el reino no era para ahora. Algunos han considerado eso. Eso es una de las posiciones que hay en cuanto a lo que hizo Judas. De que Judas tomó la decisión de que no era, o sea, él no iba a ser el tesorero nacional o ministro de economía o qué sé yo del nuevo gobierno, porque no había nuevo gobierno. Y entonces cuando él decidió, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Muy bien, vamos con la pregunta número 2, Jorge. ¿Sobre el trono de quién se sentará? Hermano, como dice en la primera página 167, reinará desde Jerusalén sentado en el trono de David con el restablecimiento del reino davídico. Correcto. Entonces, la primera y la segunda pregunta están íntimamente relacionadas, ¿verdad? La tercera, ¿estableció y administró Jesús alguna clase de reino mientras estuvo aquí la primera vez, Luis Alberto? Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra en su primera venida, Él estableció el reino del cielo de una forma orgánica, operable y directiva. Muy bien. ¿Dónde está la respuesta a eso? Estoy buscando aquí en su libro, Luis Alberto. No veo la número... la 3 sería. Hacia aquí está. Ok, es el tercer párrafo de la página 167. Muy bien, entonces el reino del cielo en una forma orgánica, operable y directiva. Bien. El reino del cielo no es el cielo. Es el reino de los cielos en la tierra. Y esto, mucha gente al confundir eso, entonces creen que las referencias al reino de los cielos se refiere al cielo, entonces salen con errores doctrinales, entre los cuales está el perder la salvación. Otro error doctrinal está en creer que la salvación es por obras, que se obtiene o se retiene por obras, porque confunden el reino de los cielos con el cielo. No, el reino de los cielos es el reino de Dios o el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Que generalmente se refiere a la iglesia, aunque algunas veces se refiere a la familia de Dios. Algunas veces está refiriéndose a la familia de Dios, que son todos los redimidos. Otras veces está hablando específicamente de la iglesia que Jesús fundó. Vamos entonces con la número 4. Que está aquí en el libro está mal numerado, ¿verdad? La 4 y la 5 son las que están mal numeradas. Ok, la 4, hermano Luis. En esta edad, ¿dónde han de comer y beber los hombres en la mesa del Señor? En la institución de su cena, Él encomendó a este reino, iglesia, y la responsabilidad de administrar su cena por Él hasta su retorno. Ok, ¿dónde está eso? Se fue. Sí,
tercero. Muy bien, como poco para abajo de la mitad del párrafo 3. Bueno, al final del párrafo. En la institución de su cena, él le encomendó a este reino iglesia la responsabilidad de administrar su cena por él hasta su retorno. Eso está en Lucas. También lo encontramos acá, en la página 168. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí, Luis Alberto? La otra parte de la pregunta, de la 4. Aquí dice a los dos apóstoles que... Eso sí. Así, esa es la parte que yo tengo. Ok, léalo, por favor. Ok, a los dos apóstoles quienes administraron bien el reino del cielo, gobierno eclesiástico, de comer y beber en la mesa del Señor en su reino mientras continuaban con vida. Muy bien. Y en el reinado davídico, que eso es después. Vamos a Lucas, donde está la institución de la cena del Señor. Aunque Lucas no estuvo presente, pero número 1 se informó muy bien para documentar correctamente los hechos. Y número 2, el Espíritu Santo lo reveló y lo guió para que pudiera poner los eventos en una forma muy interesante y única. Hay algunas cosas que Lucas es el único que las pone. Este detalle que encontramos aquí, en la última Pascua, hay que tener cuidado cómo le llaman a esto. No es la última cena, es la última Pascua y la primera cena. Es donde Jesús instituyó la cena, la noche en que Él fue entregado. Entonces, tomen nota también de que aquí en Lucas capítulo 22, en el versículo 19 es donde empieza la cena del Señor. Antes del versículo 19 es la Pascua. Ellos se reunieron para la Pascua. Y Jesús dijo, el versículo 15, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque esta es la última Pascua antes de que la Pascua se cumpla. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué marca la Pascua? El recuerdo cuando salieron de Egipto. Es correcto. Entonces la Pascua marca la salida de Egipto, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que permitió que ellos pudieran salir de Egipto? Las 9 plagas que culminaron con La muerte de un primogénito en cada familia egipcia del primogénito. Correcto. Entonces, en todas las casas en los egipcios esa noche, perdón, en todas las casas en Egipto esa noche hubo un muerto. En todas sin excepción hubo un muerto. A veces oímos decir, no, fue nada más en la casa de los egipcios. No, en todas las casas hubo un muerto. Ahora sí, ¿qué hizo la diferencia entre las casas de los egipcios y las casas de los hebreos? En la casa de los egipcios murió el primogénito. Y en la casa de los hebreos, un cordero en lugar de el primogénito. Ese es el principio de sustitución. ¿Dónde empieza en la Biblia el principio de sustitución? ¿Con quién? ¿Con quién? Cuando sustituye al hijo, no, con Abel, Ajá, no, Caín y Abel, no. que le sustituyó Bueno, ¿qué? Ajá. ¿Quién sustituyó a quién? el nombre de Set. Set, que es que sustituye ¿A quién? a Abel. Exacto.
Entonces, en el capítulo 5 de Génesis encontramos donde Set, bueno, al final del capítulo 4, donde Set, en el corazón de madre, Set toma el lugar de Abel, ¿verdad? Y el nombre Set significa sustituto en el hebreo. Ahí es donde encontramos el principio de sustitución. Porque ¿quién es nuestro sustituto? Jesucristo, exactamente. Y esto empieza desde ahí y encontramos a través de la Biblia. Ahora encontramos entonces el principio de sustitución en la Pascua, donde Dios permitió en la casa de los hebreos, las casas de los hebreos, que un cordero tomara el lugar del primogénito. A raíz de eso, Dios entonces dijo, los primogénitos me pertenecen, yo los compré. Ahora, en nuestros días, ¿en qué pasaje se encuentra eso de que el Señor nos compró y que no somos nuestros? ¿Alguien recuerda? Fuimos comprados con su sangre. ¿Es correcto? Está en 1 Corintios 6, 19, donde nosotros hemos sido comprados por precio y no nos pertenecemos. O sea, nosotros no tenemos derecho a vivir como nos da la regalada gana, porque hemos sido comprados por precio y le pertenecemos a Él. Está hablando ahí específicamente de la fornicación, pero significa que nosotros no tenemos derecho porque hemos sido comprados. Y es el principio de la sustitución, donde Jesucristo tomó nuestro lugar. Volvemos entonces aquí al principio de sustitución. Esos primogénitos fueron comprados. Dios permitió que un cordero tomara su lugar. Ahora, volviendo entonces a Jesucristo, a través de todo su ministerio, Él comió la Pascua con sus discípulos en 3 ocasiones. Esta es la tercera. En 3 ocasiones Él comió la Pascua. Pero Él estaba deseando que llegara esta Pascua. Porque en esta Pascua es donde ese mismo día, más tarde, porque están en la noche, entonces en la tarde de ese mismo día, la Pascua se iba a cumplir. El Cordero de Dios iba a estar entregando su vida por el mundo. Entonces, por eso Él dice en el versículo 15 aquí de Lucas 22, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y ahí entonces el reino de Dios es cuando ya la iglesia queda totalmente instituida, cuando Jesucristo cumple el precio, cuando se cumple el evangelio. Entonces, y eso iba a ocurrir comenzando ese mismo día y terminando con su resurrección. Ahora sí, a partir del versículo 19, es donde dice, y tomando el pan, habiendo dado gracia, lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces encontramos que la señal del nuevo pacto, ¿cuál es? La copa en la cena del Señor, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Muy bien, ahora vamos al versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo, pues, ¿qué significa pues? En vista de lo anterior. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Aquí está hablando del reino iglesia. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Entonces, la mesa del Señor en el reino del Señor, ¿verdad? Se refiere a la cena del Señor. Luego, la segunda parte, entonces, donde dice, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel, es la parte que se aplica a la lección de hoy. Y que entonces Él nos está ubicando en cuanto a esto. Vamos con la pregunta entonces número
la 4, en esta edad, ¿dónde han de comer y beber los hombres en la mesa del Señor? Entonces ya vimos que es la mesa del Señor en el reino del Señor, que es la cena del Señor en la iglesia. Ahora vamos con la 5. ¿Qué significa el término milenio? Este término significa 1000 años. Está en el segundo párrafo de la página 167. Muy bien. Este periodo generalmente se llama el milenio, lo cual significa 1000 años. Uh-huh. Es como lo conocemos. A veces yo lo llamo el reinado físico-político de nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años aquí en esta tierra. Esa es la descripción completa. Vamos con la número 6. En el futuro, ¿quién juzgará a las 12 tribus de Israel desde 12 tronos? En el reino davídico de Cristo, cuando Él regrese, les será otorgado galardón de sentarse en 12 tronos como reyes y jueces de las 12 tribus de Israel, hablando de los discípulos. Ok, entonces, ¿quiénes son los que se van a sentar ahí? ¿Quiénes van a juzgar? Los 12 apóstoles. Ok, ahí tenemos que poner puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces la 6 empieza con a los 12 apóstoles, quienes administraron bien el reino del cielo. Entonces, puntos suspensivos. En el reino davídico de Cristo, cuando Él regrese, le será otorgado el galardón de sentarse en 12 tronos como reyes o jueces de las 12 tribus de Israel. Muy bien, ahora, ¿quién es número 12? ¿Quién es número 12? Bueno, yo creo que es Pablo. Mi posición en cuanto a eso es que la iglesia no tenía ni tiene autoridad para nombrar apóstoles, solo Jesucristo. Y él hizo caso omiso del nombramiento de Matías. Y entonces él escogió a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Vamos con la número 7. ¿Cuándo sojuzgará el reino del cielo a todos los demás reinos? Después de que se lleve a cabo el retorno de Cristo, la iglesia, el reino del cielo hoy día, de origen celestial, con leyes celestiales, encomendada a desempeñar la obra del cielo en la tierra, juzgará a todos los demás reinos. Eso está en la página 168, al final del primer párrafo. Entonces, Él va a reinar hasta que todo esté sujeto a sus pies. Y una vez que todo le está sujeto, ¿qué va a hacer? Una vez que todo le está sujeto a Jesucristo, Se lo entrega al Padre. se lo entrega al Padre. Él reinará hasta que todo esté sujeto. Y entonces se lo entregará al Padre. Vamos con número 8. ¿A qué se refiere la desintegración del reino que el Dios de los cielos estableció sin dejarlo a otro pueblo? Y está haciendo la cita aquí, vamos a ver. Está en Daniel 2, 44 y 45. Dice, y en los días de estos reyes, se refiere a los reyes que están descritos en esta imagen. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey, le está diciendo Daniel, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fue Daniel explicándole el sueño a Nabucodonosor. Muy bien, ¿ese reino cuál es? Es lo que está, es la pregunta. La pregunta número 8. ¿Quién la tiene? Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Hermano, la 8 está en la página 168, en el segundo párrafo. Dice así, hablando del reino. Jesús, el Salvador y el Rey, lo estableció personalmente mientras estuvo aquí. No la dejó para que otros la establecieran ni para que otros la administraran. De hecho, se desintegró, se esparció como testigo de Cristo sobre la tierra. Esto lo vemos en Daniel 2:44 y Hechos 1:8 y 8 del 3 al 4. Muy bien. Entonces, este reino no está sujeto a los reinos de la tierra, sino que más bien está sobre todo, que es el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Que es la iglesia. Es importante lo que está diciendo el doctor Garner aquí. Jesús, el Salvador y Rey, la estableció personalmente mientras estuvo aquí. Esto va en contra de lo que dicen la Iglesia Católica y los protestantes que siguieron con eso, que la Iglesia empezó en el día de Pentecostés. Si la Iglesia empezó en el día de Pentecostés, Jesús vino y se fue sin hacer lo que vino a hacer, que fue establecer su reino. Ahora, no el reino político que esperaban los judíos, sino el reino espiritual. Entonces, él sí estableció su reino durante su ministerio personal. Y eso es lo que el doctor Garner está enfatizando aquí. Jesús, el Salvador y Rey, la estableció personalmente, o sea, se refiere a la iglesia, pero es el reino iglesia. Es el reino de los cielos hoy, que se ve en el párrafo anterior. Entonces, la estableció personalmente mientras estuvo aquí. No la dejó para que otros la establecieran, ni para que otros la administraran. Ahora, vamos a ver un momentito, vamos a volver a Lucas 22 para ver aquí una cosa interesante y la explicación de lo que él está diciendo. Dice, yo pues dispongo para vosotros un reino. Entonces aquí Jesús está pasándole la administración de su reino iglesia a la iglesia. Cuando Jesús comenzó su ministerio y comenzó la iglesia con discípulos de Juan, que empieza con cuando 2 seguidores lo siguieron y en el transcurso de esos 3 días encontramos que ya en la boda de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2, ya tenía 5. Cuando él comenzó su iglesia, él estaba con ellos. A través de todo su ministerio, él ha estado con su iglesia. Ahora él se va. ¿Quién va a administrar la iglesia? El Espíritu Santo viene y los va a guiar a toda la verdad, porque falta todavía. Jesús durante su ministerio no pudo enseñarles todo. El resto lo encontramos en las epístolas. Y también les recordaría, y eso lo encontramos en los evangelios, de que ellos pudieran anotar unos 30, 35 años después la vida de Jesucristo y su ministerio. Así que Él estaba con ellos durante este tiempo. Ahora Él se va. Así que Él está delegando en su iglesia la autoridad para autoadministrarse. Y le da su comisión
en la gran comisión. Y aquí está dándole a la iglesia entonces la autoridad para que ella administre las cosas del Señor, porque Él se va, bajo la dirección del Espíritu Santo y con la palabra de Dios como nuestra carta magna, como nuestra constitución. Entonces es que la iglesia trabaja hoy. Por eso entonces Él dice, yo pues dispongo para vosotros un reino. Ahora, en realidad está hablando de dos reinos. ¿Quién me puede decir cuáles son? Este versículo 29, donde dice, dispongo para vosotros un reino. En realidad son dos reinos. ¿Cuáles son los dos reinos? El reino de Dios. El reino de la iglesia y... No, el reino de los cielos es la iglesia. ¿Y cuál otro? Yo le tenía esa pregunta, hermano, del 28 y el 29 de estos. Ok, perfecto. Entonces, está hablando del reino que es la iglesia. Pero la última parte, el versículo 30, dice, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando de los 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está hablando entonces del reino restituido, restaurado de Israel. Sí. Estaba haciendo una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es ese reino que se va a producir al final del milenio. Es como lo estaba yo. Y el reino de los cielos es el que tiene la iglesia aquí, ¿verdad? Y por eso es que él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Yo creo, mi hermano, que si usted interpreta que el reino es al final del milenio, al final, que creo que ahí lo está colocando usted, ¿no? ¿O al final de qué? No como un reinado, sino que el milenio es el reino de Jesús, el reino aquí, el reino físico, Físico-político. ¿verdad? Y de ese viene la parte final, que es el reino de Dios. Yo creo que si usted lo interpreta así, vuelve a leer todos los pasajes, se va a encontrar con cada problema que le da miedo. Sí. No puedo aceptar esa interpretación. Yo creo que el reino de los cielos y el reino de Dios, ambos, los encontramos presentes en el ministerio de nuestro Señor. Y el reino del que está hablando aquí, dispongo para vosotros un reino, está hablando de la iglesia. Pero también cuando dicen al final del versículo 30, os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, está hablando del reino restaurado de Israel. ¿Verdad? Eso, mi hermano, de que del reino de Dios y el reino de los cielos, hay libros escritos sobre eso. Y hay muchos criterios y muchas opiniones. Así que, ¿quién tiene la razón? Buena pregunta. Sí, hermano, pero digamos, la razón la tiene la Biblia. Sí. Entonces, Hay que entender lo que dice la Biblia. ¿qué pasa con esto? Cuando usted estudia la primera mención del reino de los cielos, lo contrasta con la última mención, y cuando usted saca todas las menciones del reino de los cielos y del reino de Dios, es fácil de entender, porque según la Biblia, cuando se refiere al reino de los cielos, ¿verdad? Los cielos, se está hablando de la tierra, los cielos, la tierra, lo que contiene el planeta Tierra, los cielos, no el tercer cielo, que es donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando habla el reino de los cielos, se refiere a la tierra, y la tierra es una promesa ¿para quién? Para Israel. En cambio, cuando habla del reino de Dios, está hablando del reino espiritual. Ese es el reino que sí está en este momento en el tercer cielo, y ese es el reino que podríamos aplicar nosotros a nosotros.
El único problema con eso es que ese es uno de los pilares fuertes que tenemos los que defendemos la idea de que la iglesia no empezó donde lo está ubicando el doctor que escribió el libro. Pero si usted saca, digamos, todas las menciones... ¿Dónde ubicaría usted el comienzo de la iglesia? No, hermano, es que es volver ya lo mencionaba varias veces, pero... Ajá. O sea, es que para mí queda muy, muy claro lo siguiente, o sea, bueno, para mí, ¿verdad? Y lo puedo mostrar a través de la Biblia, puedo pasar cualquier cantidad de artículos que lo sustentan, o sea, yo sé que he escrito muchos libros y todo, pero el asunto es este. Es tan fácil para mí entender así, el reino de los cielos, o sea, estamos hablando de... O sea, el reino de los cielos es Israel. Exacto. Según su interpretación. Exacto, o sea, cuando dice el reino de los cielos, estamos hablando de los cielos, ¿verdad? Lo que contienen las montañas, etcétera, etcétera. Y cuando habla del reino de Dios, estamos hablando del reino espiritual. Lo que pasa es que eso contrasta mucho con ellos, pero yo le digo a los que defienden la otra teoría, entonces muéstrenme todos los versículos y los contrastamos, entonces vemos que dice la Biblia contra lo que se está interpretando. Pero si nos vamos a lo puro, a versículo por versículo, y si aplicamos reglas de estudio bíblico como la primera mención, la última mención, que define el uso del término a través de toda la Biblia, si los agrupamos todos uno por uno, nos empezamos a dar cuenta que Cristo se refería directamente a la casa de Israel. Por eso es que al final, ahí es donde les dice que vayan primero a la casa de Israel. Es bien profundo, es bien interesante. Muy bien, muy interesante. Pero bueno, es solo una idea. Muy interesante. Lo que esto demuestra es de que todo esto amerita mucho estudio. Ahora, el doctor Gardner nos ha dado la regla de interrogación sobre 5 puntos, la regla de aplicación acertada, que nos ayuda, ¿verdad? Pero también hay otras reglas de interpretación, reglas de hermenéutica, que también se aplican en diferentes casos. Entonces, todo esto nos ayuda para ir estudiando y aclarando lo que la palabra de Dios dice. Sobre todo, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Y lo importante aquí es, en estas cosas, que hay diferentes puntos de vista y diferentes interpretaciones, de que no seamos dogmáticos, porque el gran peligro es ser dogmático. Y hay muchas cosas en que a veces ser dogmático separa. Yo tengo personas con las que yo estudié en el seminario, con las que ahora me siento a conversar y vamos a pelear, porque se han hecho dogmáticos. Y la posición de ellos es la posición de la Biblia. Y entonces eso impide que tengamos ese compañerismo que tuvimos cuando estábamos en el seminario. Entonces yo lo que los invito siempre es a tratar de considerar y de ver las diferentes partes y las diferentes posiciones para que podamos sentarnos a dialogar y a conversar y a compartir. Volviendo entonces a este punto, encontramos aquí donde Jesús está delegando en su iglesia la autoridad para que se autoadministre, porque Él se va. Y su iglesia va a quedar, por decirlo así, va a quedar sola. Pero Jesús les dice en Juan capítulo 13, capítulo 14, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Viene el Espíritu Santo y Él va a estar para siempre. Porque yo vine para estar un tiempo, pero yo me voy. Pero el Espíritu Santo no se va. Él viene y va a quedar permanentemente. Y Él es el que nos alumbra y nos ilumina. ¿Verdad? 1 Juan 2, 20, 27. Tenemos la unción. Si somos creyentes, tenemos la unción. Bueno, ya para terminar esta clase, entonces ir al receso. Vamos a ver la 9. ¿Cuáles dos cosas son la ocasión para el milenio? La ocasión para el milenio. A. La caída del hombre, en la cual éste perdió el derecho de reinar sobre la tierra. Y B. Debido a que el hombre perdió su derecho a la corona,
para reinar y sojuzgar la tierra, y trajo la ruina subsecuente sobre sí mismo, sobre su posteridad y sobre la tierra. Dios envió a Jesús como redentor de toda la creación, quien en su segunda venida traerá paz universal, final en la redención de la tierra y la restauración del reino davídico. Y están los versículos también. Muy bien, entonces, ¿cuál es la ocasión para el milenio? Dios le encomendó al hombre. Vamos a Génesis, capítulo 1. Donde Dios está hablando de sus planes, el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, esta es la intención de Dios, donde dice hagamos al hombre. Luego, comenzando en el versículo 27, es donde está la ejecución de su intención. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios le entregó al hombre la administración de la creación. El hombre, entonces, le entregó eso en platillo dorado a Satanás. Él perdió el derecho al dominio. Perdió el derecho porque se lo entregó al diablo. Ahora, yo personalmente creo que a los cristianos se nos ha devuelto en parte el cuidado de la tierra. Pero donde realmente va a volver es cuando Jesucristo, como el Dios hombre perfecto, en representación, digámoslo así, de la humanidad caída, entonces Él va a reinar aquí en esta tierra, que es lo que está diciendo aquí el doctor Garner, donde dice en el punto B, que es al pie de la página 168, debido a que el hombre perdió su derecho a la corona para reinar y sojuzgar la tierra y trajo la ruina subsecuente sobre sí mismo, sobre su posteridad y sobre la tierra, Dios envió a Jesús, o sea, el Dios hecho hombre, el hombre perfecto, en representación o sustitución, mejor dicho, del hombre caído. Dios envió a Jesús como redentor de toda la creación, quien en su segunda venida traerá paz universal final en la redención de la tierra y la restauración del reino davídico. Entonces, ahora que regresemos, vamos a buscar algunos de estos pasajes para orientarnos en cuanto a esto. Vamos a parar aquí. Estamos con la pregunta número 10. Ok. ¿Quién la tiene? ¿Cuáles 5 profecías de Gabriel tocante a Cristo se cumplieron mientras Él estuvo aquí durante su ministerio personal la primera vez? Vamos con la número 10, Luis. El ángel Gabriel lo declaró a María en Lucas 1, 31 al 33, el cual dice, y ahora concebirás lo hizo en su vientre, y darás a luz un hijo, lo hizo. Llamarás su nombre Jesús, lo hizo. Este será grande, él así fue, y será llamado Hijo del Altísimo. Él fue llamado el Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David. Su padre todavía no lo ha hecho, pero lo hará, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No lo ha hecho todavía, pero lo hará, y su reino no tendrá fin, durará para siempre. Ok, la pregunta es entonces, ¿cuáles 5 profecías se cumplieron? Entonces, 1, ahora concebirás en tu vientre. 2, darás a luz un hijo. Ella siendo virgen, ¿verdad? 3, llamarás su nombre Jesús. 4, este será grande. Y 5, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, estas 5 profecías
o declaraciones del arcángel Gabriel a María sí se cumplieron en su primera venida, ya están cumplidas. Hay otras que todavía están por cumplirse. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario sobre eso? Vamos con la número 11. ¿Cuáles tres apóstoles profetizaron el reino futuro de Cristo en el trono de David sobre la tierra? Hermano, aquí en la página 169 dice: el apóstol Pedro afirmó que Cristo se ha de sentar en el trono de David después de su resurrección de entre los muertos. Hechos 2, 29 a 32. El apóstol Jacobo entendió que Jesús algún día ha de restablecer el trono de su padre David y reinar sobre él, reinar en él sobre la tierra. Hechos 15, 14 al 16. Y el apóstol Juan declaró que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, vencería para abrir el libro sellado con 7 sellos y llevar a cabo juicios, sentado en un trono terrenal con reyes y sacerdotes, ministrándole a él en la tierra. Apocalipsis 5, del 5 al 14. Muy bien, entonces, ¿cuántos son? 3. Muy bien, ¿cuáles tres apóstoles? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien. Vamos con la 12. ¿Qué le acontecerá a Satanás durante el reinado de 1000 años de Cristo? Al iniciarse los 1000 años del reino de Cristo, Satanás será ser atado durante estos 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 2. ¿Ok? Será atado. Trece. ¿Cuánto durará el tiempo intermedio entre la primera y la segunda resurrección? O entre los juicios de los justos y de los inicuos o injustos. Después de la venida de Cristo hay 1000 años entre el tiempo de la resurrección de los justos y la de los injustos, de los buenos y de los inicuos. Muy bien. Entonces hay 1000 años, ¿verdad? Vamos con la 14. No la pudo contestar, Luis Alberto. La 14. Ok, al final de los 1000 años, ¿qué hará Cristo con la tierra sojuzgada? Hermano, yo creo que en la 171, bueno, dice así: el reino del cielo, iglesia esposa que Jesús estableció estando en la tierra en su primera venida, existirá en servicio de honor, no solo en esta edad durante milenios, sino que además será el reino de la belleza del cielo, en la edad del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Está bien o no? Yo tengo Otra. sí, Ok, vean la pregunta. Al final de los 1000 años, ¿qué hará Cristo con la tierra sojuzgada? Ok, ¿cuál es la suya? ¿Dónde, ahora profetizada en- ¿Dónde está? puedo buscar. Eso está en el párrafo anterior al segundo punto de la oración para el milenio. Ajá, página 168. La hora profetizada en que va a consumir todos los reinos es cuando el rey regrese para reinar. Gloria a él, el rey será en la iglesia, el gobierno del reino del cielo a través de todas las edades. Efesios 3:21, Daniel 2:44 al 45. Eso no contesta la pregunta. No, Al final de los 1000 años, ¿qué hará Cristo con la tierra sojuzgada? Generalmente él va en orden, aunque hay excepciones. Bueno, hermano, puede ser esta que está aquí, vea. Dice al final de la página 171. Dice:
Y después que la iglesia, al final, ¿verdad? Y después que la iglesia haya rendido honor a través de la edad milenial, siempre lo seguirá haciendo a través de las edades por venir. Y es el concepto de este servidor que escribe que uno de los propósitos del reinado milenio de Cristo es el reunir a todos los salvos en la ciudad eterna de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, juntos por la eternidad. ¿Podría servir? No, no contesta la pregunta. Yo entiendo que él le entrega al Padre Santo, ¿verdad? No, pero, ok, al final de los 1000 años, ¿qué hará Cristo con la tierra sojuzgada? Se la entrega al Padre. Bueno, es que uno puede contestar basándose en lo que uno sabe, pero es que recuerden que es respuesta literal del libro. Es correcto. Porque al final de los 1000 años son cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Toda la creación se consume por el fuego y siguen los diferentes acontecimientos. Sí, dice, la hora profetizada en que va a consumir a todos los reinos es cuando el rey regrese para reinar. Eso fue lo único que yo pude asociar. Bueno, yo tampoco la veo. Voy a buscar en mis notas, porque yo me saqué puros 100 cuando estudié esto con el doctor Garner. El asunto es que has pasado mucha agua bajo el puente. Y quizá, hermano, porque cuando, bueno, como usted utilizó el texto original, Sí, tal vez en la traducción hubo aquí, sí, bueno, la traducción le dice yo, pero ¿sí? este libro no está exactamente conforme a lo que yo traduje muchas veces. Sí, lo que después, Hubo sí, no, versiones. es que no me copiaron fielmente. En ese entonces no era tiempo de computadora, todo era en máquina de escribir y a la hora de pasarlo, Ujú. entonces me hicieron algunos cambios. Pero lo importante es que sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, o sea, él entregará todo al Padre, Padre. ¿verdad? Es que es interesante porque al final, Bueno, aquí en la página 170, el segundo párrafo del número romano 5, en esencia, durante el reino milenial de Cristo, la deidad y las doctrinas de Cristo serán enseñadas a todos los creyentes y aceptadas por ellos. Su esposa será su reina sierva y se llevará a cabo el restablecimiento del gobierno civil nacional de Israel, ya que en aquel día de perfeccionamiento Cristo ordenará los asuntos morales de todos los hombres hasta que Él haya cumplido su obra y la haya entregado al Padre en perfección. Muy bien, seguimos. Voy a buscarlo. Seguimos con la 15. ¿Qué hará Satanás cuando sea suelto al final de los 1000 años? Al terminar de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo y reunirá a los engañados de las naciones para la batalla final de la tierra, la de Gog y Magog, en la cual Satanás y sus multitudes de demonios harán guerra contra los santos y contra la ciudad amada. Muy bien. Pero, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale toda esta gente que va a atacar a la ciudad amada?
¿De dónde sale? ¿Quiénes son? Es que durante el milenio no todos van a aceptar el reino físico de Jesucristo, ¿verdad? Algunos se van a revelar. O sea, no todos son O creyentes. exacto, algunos van a desobedecer, ¿verdad? Que nos damos cuenta de que no suben a celebrar las fiestas a Jerusalén. También si tomamos en cuenta que son 1000 años y que va a haber gente que va a nacer y va a morir, ¿verdad? Me he puesto a pensar que al final de los 1000 años va a haber mucha gente que de repente ni siquiera toman como en serio lo que le cuentan o se les enseñó de todo lo que sucedió 1000 años atrás y por lo tanto están listos y preparados para ser engañados nuevamente. Y el propósito de que Satanás esté encerrado durante 1000 años es para quitarle al ser humano la última excusa que delante de Dios, que es decir que Satanás me indujo a tal cosa, sino que durante 1000 años él no estaba ahí, no podía actuar y la gente se rebeló por su propio Iniciativa. También otra cosa es, por ejemplo, cuando ellos vienen, durante 1000 años no han podido hacer mal, porque Cristo juzgará con vara de hierro. Entonces no podrán, pero no significa que su corazón está bien. Entonces y están hasta aquí. Sí, ¿verdad? Entonces cuando tienen la oportunidad, porque Satanás entonces viene y los reúne, entonces ellos ahí van. Y entonces no habrá excusa. Cuando ellos comparezcan ante el juicio del gran trono blanco, no hay excusa de que, ay, pero nosotros no hicimos nada malo, ¿verdad? Porque ya entonces ahí cayeron en la trampa, por decirlo así, Luis. Que en alguna parte hace referencia a que Satanás es encarcelado, ¿no? Pero no habla de la tercera parte de los ángeles que cayeron. No habla de los demonios, él lo menciona aquí. Dice, eso está en la letra A de la página 170, ¿verdad? No dice que los espíritus de demonios han de ser atados. Ahora, me hicieron la pregunta ayer o antier. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Mi esposa me lo hizo. Mi esposa es excelente para hacerme preguntas que no sé. Debería. Sí. Es que ella siempre me hace preguntas que no sé. Toda la vida. Ya tenemos 56 años y toda la vida me ha dicho, ¿deberías? Bueno, me hizo la pregunta, me dice, pero los ángeles caídos, ya dice que están en prisiones, esperando, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los demonios que nos están tentando? No, es que es una parte la que está en prisiones. Ajá, una parte. Una parte, hay otra que no. ¿Dónde está eso? De que una parte está encarcelada y la otra parte que no. Ayúdeme a contestarle a mi esposa. Voy a apuntarlo porque con eso hay algo muy, muy interesante, pero no es el momento de tomar tema, pero voy a apuntarlo. Y hay mucha discusión sobre eso, de que los ángeles caídos están reservados, dice, creo que es Santiago. Para las prisiones eternas. Judas es el que lo dice. Sí, el 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, Judas, versículo 6. Ok. Pero mi hermano Luis dice que son una parte. Ok. Lo que necesito es, como dijo alguien, libro, capítulo y versículo. Bueno, se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea para que lo busque. Vamos a seguir adelante. Vamos con la pregunta número 16. ¿Cómo terminará la batalla final de la tierra? ¿Quién tiene? Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. ¿Dónde está la respuesta? Estaba en el mismo... Sí, ya la vi, en la página 171. Está en el segundo o tercer párrafo. De Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. 17. ¿Qué sucederá en el juicio del gran trono blanco?
24 del 21 al 23, yo creo que Ajá. está bien clarito dónde están dónde están los ángeles, bueno, los ángeles son del milenio, por aquello de Don Luis. Isaías. Dice así, 24 del 21 al 23. Isaías 24, 21, 23, vean. O sea, lo que trato de decir es que en el milenio no va a haber coacción, digamos, de los ángeles caídos, porque el 24, 21, 23 dice así: acontecerá en aquel día, ya sabemos qué significa la frase aquel día, ¿verdad? Que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de los ancianos sea glorioso. Acontecerá en aquel día, ¿verdad? El día del Señor. En el día del Señor. Ahora, volviendo a la respuesta de la 17, que eso será el juicio del trono blanco, en la página 171, en el segundo párrafo, leemos, dice: seguidamente se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco para juzgar a todos los inicuos, quienes serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde está Satanás, la bestia y el falso profeta. Ellos serán juzgados, se les valorará el gran castigo conforme a las cosas escritas en los libros, la Biblia, cada hombre en su orden, por rechazar a Cristo sufrirán tormento en el lago de fuego azufre para siempre, por toda la eternidad. Ok. ¿Cuál es el pasaje que me dijo Isaías? Isaías 24, 21 al 23. 24, versículos 21 al 23. Gracias, hermano. Y también tal vez lo que les puedo compartir es que ustedes recuerdan que en Apocalipsis se abre la tierra y sale un montón de bichos, ¿verdad? Descripción de criaturas, que sabemos que es una descripción literal, ¿verdad? Porque tenemos que tomar la Biblia literal hasta que sea imposible no hacerlo. Entonces, vieras que sí hay una explicación también de que cuando eso se abre y todas esas criaturas que salen ahí, es parte del ejército Del mal. de la tercera parte de los ángeles, bueno, de los ángeles caídos. Y después los podemos ubicar dónde estaban, cómo entraron ahí, cómo salieron. Bueno. Sí, bueno, otro aspecto de esto, se dice que todo lo que está sucediendo ahora en la televisión y todas estas criaturas que salen ahí de diferentes formas, que están preparando a los niños y a las personas para recibir a los demonios. Yo concuerdo, hermano, que hay muchas cosas que es parte de la preparación para eso. Por no decir todas, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo es preparación para que sea natural para los demás. Para que lo vean como algo natural y que lo vean como amistosos, como sus amigos. Sí, correcto. Vamos con 18. Durante los 1000 años de paz mundial, perderá su identidad la esposa de Cristo. El reino del cielo, iglesia, esposa, que Jesús estableció cuando Él en la tierra, en su primera venida, existirá el servicio y honor no solo en esta edad y durante el milenio, sino que además será la reina de la belleza del cielo, en la edad del nuevo cielo y la nueva tierra. Apocalipsis 21, 1 al 2, 1 al 10. Muy bien, entonces, más bien va a estar trabajando y sirviendo durante el milenio. Vamos a hacer como decir la policía del Señor, me refiero. Reyes y sacerdotes. Haciendo que el milenio que trabaje, que todas esas naciones. Vamos a estar reinando. Ahora, la posición que ocupemos, yo entiendo que eso lo estamos determinando nosotros aquí ahora, de acuerdo con nuestra fidelidad al Señor, y que va a salir a relucir en el tribunal de Cristo. Sí, correcto. Sí, las obras que Lo que nosotros hemos permitido que Dios haga a través de nosotros y que Él recibe la gloria. Que también hay algo muy interesante de ese aspecto, pero no lo podemos ver ahora, que es que si pensamos en una persona que se convirtió, digamos, a los 14 años, ¿verdad? No sé, realmente se convirtió Joven. y vivió toda su vida sirviendo al Señor. ¿Y qué pasa con la persona que se convirtió a los 70 años y murió a los 80? ¿Cómo medimos ese servicio? Es súper bonito. Bueno, la respuesta a eso, Jorge, es que dice que no nos toca a nosotros. El Señor tendrá sus parámetros, ¿verdad? Para juzgar al que vivió y sirvió al Señor 40 o 50 años versus el que
Bueno, inclusive el que aceptó al Señor ya cerca de la muerte, dejó 10 años, pero, o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo juzgará el Señor? Bueno, vale que a nosotros no nos toca, ¿verdad? Sí, sí, es súper interesante, pero está relacionado con la luz. Pero sí, definitivamente, aquí yo creo que sí, sí puede entrar en juego. ¿Cuándo fue que la persona escuchó el Evangelio por primera vez? Sí, Y si fue rebelde toda la vida y al final fue que lo aceptó, o venía apenas recibiendo el plan de salvación. Entonces, si apenas escuchó el plan de salvación, se convirtió, no fue rebelde, ¿verdad? lo bonito es que el Señor es súper sabio, porque es el nuevo nacimiento. Y totalmente justo. Y totalmente justo, es el nuevo nacimiento. Y si una persona se convirtió a los 70 años, nació de nuevo y sirvió 10 años de puro corazón, me explico, Correcto. con fe, claro que va a contar. Igual el que nació de nuevo a los 14 años. Lo importante aquí es quién recibe la gloria, Eso es lo importante. ¿verdad? Porque yo estoy trabajando, yo estoy sirviendo al Señor, pero yo me estoy echando las flores, eso el Señor no lo está viendo. Yo no voy a recibir recompensa. De hecho, la Biblia es muy clara en eso. Ya yo recibí mi recompensa aquí en la tierra. Nosotros somos siervos ¿Verdad? inútiles. Exacto. Entonces, Inútiles. somos siervos inútiles cuando servimos al Señor. Y yo creo que está muy claro en 1 Corintios capítulo 3 de que oro, plata y piedras preciosas van a pasar la prueba. Madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Y hay cosas muy lindas de madera. Y yo me temo que muchos ministerios y muchos trabajos por el Señor son de madera. Muy lindo, muy vistoso, pero no van a pasar la prueba, porque no son para la gloria del Señor. Y yo lo asocio, hermano, con una parte como persona, ¿verdad? Y como persona, yo puedo hacer un montón de obras, hacer un montón de cosas como persona, pero las que Dios preparó para que yo haga Sí, Efesios 2:10. son diferentes. Y entonces, las que yo hago como persona, como ser humano, independientemente de, esas se van a quemar, Sí, no van a pasar la prueba. no van a pasar. Pero las otras, sí, porque son parte de mi persona. Es el plan de Dios. Sí. Y entonces, con esas, van a estar donde está mi corazón. Los premios, galardones y coronas que vamos a echar a los pies del Señor. Y es el tesoro que dice que no lo hagamos aquí. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. Hagamos tesoros en el cielo. Y eso es lo que va a recibir reconocimiento. Entonces, volviendo a donde estábamos, en cuanto a posiciones de liderazgo o de autoridad en el milenio, ¿verdad? Entonces, todo eso va a salir. Lo que pasa, hermano, es que, bueno, yo creo, voy a decir yo, que hay un gran y muy bello truco ahí metido. Aparte, digo truco, ¿no? O sea, en el sentido de que, porque puedas a pensar, viene el milenio y todos recibimos nuestras diferentes posiciones y cargos, etcétera. Pero después vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y se hace todo de nuevo. Y ya vemos toda la estructura que viene hablando ahí, que básicamente lo que nos indica es que el reino de Dios se va a extender hacia el infinito. Entonces, hay veces me gusta pensar que el asunto es que esta condición de diferentes posiciones va a durar durante 1000 años, pero cuando viene los cielos nuevos y la tierra nueva, todos vamos a tener la misma condición, porque todos vamos a volver al círculo que es la Biblia, que al final es un gran círculo, que lo que Dios empieza lo vuelve a retomar al final, y nosotros nos dedicamos ya sin haber ningún tipo de diferencia a llevar el reino del Señor a través del universo. Israel queda con la tierra dividida en 12 partes y queda para Israel y nosotros nos tenemos allá, pero el punto que trato de decir es que la vergüenza va a ser durante 1000 años, la vergüenza de los que, bueno, no tuvieron un galardón o un puesto muy importante, pero después el Señor en su misericordia viene y hace todo nuevo y todos quedan igual y volvemos a la condición del Génesis. Bueno, ya con la risa que tienen, ya mejor me callo. No, está bonito, yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando. Bueno, este señor dice que nuevos cielos y nueva tierra son al principio del milenio. Y que Cristo va a reinar desde la nueva Jerusalén, esos 1000 años. Entonces,
Es interesante, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos, diferentes criterios, y él también se posiciona en los versículos bíblicos y todo esto. Entonces, lo que yo digo siempre, en cuanto a un montón de estas cosas, en cuanto a la segunda venida y el final de muchas cosas, yo digo, yo soy dogmático en que no debemos ser dogmáticos. Escuchemos, compartimos, hay mucho que aprender. Y qué bonito cuando podemos escuchar otros criterios, porque hay cosas que, por ejemplo, mi hermano Jorge ha salido con algunas cosas que yo no había escuchado antes. Cuando yo leí este libro también encontré un montón de cosas que yo no había escuchado antes. Cuando leí el libro de un compañero mío de seminario sobre el reino y qué es el reino, el uso del reino en la Biblia, también escuché un montón de cosas que yo no había escuchado antes. Entonces, bueno, es bonito, donde uno va aprendiendo y cada uno tiene sus pasajes bíblicos que está aplicando a su posición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mi posición es que en cuanto a estas cosas hay que ser dogmático en que no se debe ser dogmático, sino que cada uno tiene su posición, seguimos entonces compartiendo y discutiendo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, en el receso, esa era la aula teológica, ahí se resolvían todas las dudas teológicas. Entonces nos decían el decano y el presidente, nos decían, hermanos, discutan todo lo que quieran, solamente que no ofendan. No ofendan y no metan a los profesores. Porque a veces también les daba por decir, ahí salía, no, es que el doctor fulano dijo en clase tal cosa, y empezaba el pleito, ¿verdad? Porque entonces el otro decía, no, pero es que el otro doctor tal, entonces dice tal otra cosa. Y nos ponían a pelear los profesores. Todos los doctores tenían criterios. Sí, ponían a pelear los profesores, entonces no, nos prohibieron. Nos prohibieron estar involucrando a los profesores en nuestras discusiones, porque sí los ponían a pelear a los profesores, ¿verdad? Sí, hermano. Que a veces medito sobre si es tan relativo la escritura. Si el tema, la doctrina, es tan relativa como para que nosotros lleguemos a conclusiones de que usted opine lo que usted quiera opinar, yo también, o si lo que hay es una falta de estudio con reglas correctas como para llegar a extraer la interpretación que está aquí y que la recibamos. Le voy a contestar lo que yo creo. En cuanto al tiempo presente, está muy claro. Y no hay mucho que discutir. En cuanto al futuro, Dios nos ha revelado lo que Él cree que necesitamos saber. Pero hay muchas cosas que son inciertas. Por ejemplo, es incierto cuándo. Él viene. Y una de las seguridades del cristiano es que Él viene. Y creemos que viene como se fue. ¿Verdad? Entonces, ok, en eso. Pero en muchas otras cosas hay campo. Hay campo. Él nos ha revelado suficiente para que nosotros sepamos que las cosas ocurren. El orden exacto, por ejemplo, el orden que tiene este hermano aquí es totalmente diferente al orden de la inmensa mayoría de los estudiosos de la Biblia. Entonces, está interesante. Pero yo lo que creo, mi creencia es esta. Por eso yo digo en que hay que ser dogmático, en que no se debe ser dogmático en cuanto a las cosas futuras. El hecho que Él viene, viene. Y eso es claro. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero en cuanto al orden de los eventos, muchos detalles de estas cosas no están claras. No están claras. Entonces yo lo que creo, mi posición es de que el Señor nos ha hecho ver lo que es, pero no exactamente cómo es, ni cuándo es, ¿verdad? Entonces ese es mi criterio en cuanto al futuro. Por eso yo digo hay que ser dogmático en que no se debe ser dogmático en el futuro. Pero en cuanto al presente, sí. En cuanto al presente es muy clara la doctrina, es muy claro. En cuanto a nuestra posición presente, la posición de los creyentes, la posición de la iglesia y todo eso, yo creo que está claro. Esa es mi posición, hermano. En cuanto al futuro, Él nos ha revelado, pero hay mucha tela que cortar.
Hay muchas cosas que, aunque mi hermano Jorge dice que está claro, pero, y está claro para mi hermano Jorge, ¿verdad? Pero hay algunas de esas cosas que yo nunca no las había escuchado antes. Entonces, por eso yo digo, en cuanto al futuro, seamos benevolentes, digámoslo así, eso es lo que dice el doctor Gardner, ¿verdad? Entonces, seamos benevolentes con las creencias y las posiciones de otros en cuanto a eso. Entonces, contestando la pregunta de mi hermano Luis, no es que son inciertas, es que nos ha dado lo que Él quiere que nosotros tengamos. Pero alguien lo ilustró de esta forma. Cuando uno ve a través de un telescopio, ve por ejemplo montañas a través de un telescopio, no se puede ver lo que está acá y lo que está acá y lo que está acá. Y tampoco se puede saber lo que está entre esta montaña y esta montaña. Puede estar muy pegadas, puede haber kilómetros de distancia, porque el telescopio no nos dice eso. Entonces, yo creo que una explicación que escuché de un profesor es de que el futuro y las profecías son como cuando estamos viendo a través de un telescopio. Ahí están, pero no están claras. Entonces el Señor nos ha revelado a través de la profecía suficiente para que sepamos que vienen. Y cuando se cumplen, mira, eso estaba profetizado. Pero lo que está por cumplirse todavía no está claro. Entonces, uno puede tener una posición en el sentido de que cada vez que hoy estudie estas posiciones, entender que esa es la posición de esa persona y nada más. Eso es lo que yo creo. Y escucharlo y respetarlo, ¿verdad? No hacer leña de él. Pero cada uno, eso es lo que yo siempre enseño, cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones en cuanto a estas cosas. Pero no sea dogmático. Yo lo que enseño es, Cristo viene. Pero el orden exacto de las cosas, hay pasajes que parecen indicar esto, hay pasajes que parecen indicar aquello. ¿Verdad? Entonces, ok, escuchemos. Otra cosa que yo digo y que yo enseño, el rapto es al principio, a la mitad o al final de la semana. ¿Es dividido o se va todo el mundo? Entonces yo enseño esto. Si usted está viviendo por el Señor, si usted está viviendo en santidad y está esperando que Cristo venga, ¿qué le preocupa? Ahora, si está viviendo en el área gris, preocúpese, porque tal vez el arrebatamiento no es general. Tal vez puede que los que no están viviendo fielmente por el Señor no se vayan, ¿verdad? Pero si usted está viviendo por el Señor, usted es miembro fiel de una de las iglesias del Señor, está sirviendo, está esperando la segunda venida del Señor, ¿de qué se preocupa? No hay que preocuparse. Esa es mi posición y es lo que yo enseño. Es muy importante porque hacer dogmas, ¿verdad? No permite salirse de eso. Pero, Sí, el dogma es el dogma. sí, pero la escritura, a través de la insistencia en el estudio, lo va a llevar a uno hacia un entendimiento, ¿verdad? Que eso es lo que uno quiere. O sea, lo que uno quiere es extraer el entendimiento que Dios estableció aquí para nosotros y que tengamos claridad en eso. Como ya está todo, hermano, y tenemos más de 2000 años de tenerla ya escrita, entonces parece como que estar haciendo de temas un montón de versiones quiere decir como que han habido un montón de personas que no le han dado la seriedad que requiere la escritura, porque lo hacen como muy relativo. Usted piensa
si utilizamos un sistema de interpretación bíblica equivocado, nos va a llevar a resultados Equivocados. equivocados, Correcto. ¿verdad? Pero si le damos esa rigurosidad de un método científico, nos tiene que llevar a un lugar seguro, donde Dios nos está enseñando a nosotros. ¿Verdad? Yo soy como de ese criterio, ¿verdad? Que es a través del estudio que vamos a ir llegando. Sí, así es. Y seguimos estudiando. El doctor Garner lo dice, y yo también por mis estudios he averiguado que así es. Más o menos hasta el siglo XVIII, la mayoría de los creyentes creían en una resurrección general. Una sola resurrección. Pero aquí nosotros estamos viendo que en realidad hay dos. Y la Biblia dice que hay dos. Pero ellos creían en una resurrección. Ok. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión, correctamente creo yo, de que en realidad hay dos resurrecciones, ¿verdad? También a veces, por nuestra experiencia, a veces llegamos a ser dogmáticos. Por ejemplo, yo tuve un compañero de seminario, que él había sido pentecostal. Pero hay pentecostales y hay pentecostales. O sea, hay pentecostales que sí creen en la seguridad de la salvación. Creen en el don de lenguas y otras cosas, pero sí creen en la seguridad de la salvación. O creen que, como le dije yo a una hermana nazarena, que una vez le digo, bueno, si mata a 19 personas entonces va al cielo, pero si mata a 20 va al infierno. Porque les decía ella que hay que hacer algo muy feo para perder la salvación, ¿verdad? Entonces yo le dije eso, se enojó conmigo, no sé por qué. Hermano, sí fue un ejemplo muy cruel. Pero entonces hay gente que no sabe, son como los católicos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe si soy salvo. Al otro extremo no, tal vez la salvación sí se puede perder, pero hay que hacer algo muy, muy, muy terrible para perderla, ¿verdad? Ok, hay toda una gama. Este hermano aparentemente venía de esa área donde no se sabía nada, no estaban seguros de nada. Y cuando él entonces entendió la sana doctrina, ¿verdad? De que la salvación depende de Dios y no de nosotros, y por lo tanto es segura. Entonces él llegó a la conclusión que la gente, o sea, él decía, no hay ningún pentecostal que se salve. Radical. No, los pentecostales no se pueden salvar porque ellos creen que la salvación se pierde. Entonces se pueden salvar. ¿Cómo van a ser salvos si creen que la salvación se pierde? Bueno, una posición muy radical, ¿verdad? Muy extrema. Pero ¿de dónde venía? Él venía de ese campamento, donde no había ni seguridad de nada. Entonces él decía eso, ¿verdad? Ok. Tenemos que predicar la palabra, pero no estar condenando a los demás. Alguien dijo, y yo lo creo así, creo que era Papi el que lo decía, que cuando lleguemos al cielo vamos a sorprendernos de ver a algunos que no creíamos que íbamos a ver y de no ver a otros que sí creíamos que íbamos a ver. Porque todo depende de la condición del corazón, si realmente aceptaron al Señor o no. Porque yo sí creo que hay personas que están sirviendo al Señor y no han tenido nunca un encuentro con Él, ¿verdad? Alguien dijo, cuando los miembros de la iglesia se conviertan, vamos a tener un avivamiento. Ok, bueno, terminemos esto. Pero, ¿me entienden, hermano, lo que estoy tratando de decir, verdad? En cuanto al presente, hay muchas cosas que son muy seguras y que podamos no ser dogmáticos, porque eso es muy feo. Dogmático es que esto es así. No, la Biblia es la base. Pero en cuanto al futuro, hay cosas que no son seguras. Entonces quedémonos en lo que sí es seguro. Cristo viene. Él va a reinar 1000 años. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ok, estas son cosas que son seguras. En cuanto a cómo, cuándo, todo esto, hay que tener cuidado. Está bien. Seguimos con 19. ¿Qué es la nueva Jerusalén del nuevo cielo y la nueva tierra? La nueva Jerusalén, en toda su gloria, es la novia, la esposa del Cordero, después que se termine el milenio. Ok.
Y usted me pide a mí que yo explique eso, no lo puedo explicar. ¿Lo creo? La Biblia lo dice. ¿Que si lo entiendo? No. Versículo 20, pregunta número 20. ¿Habrá diferentes honores de gobierno otorgados a los que son fieles en el servicio del reino del cielo? Hermano, en la página 172, el último párrafo dice: en ese día algunos reinarán sobre mucho y otros sobre poco. Que Dios conceda a cada uno de sus hijos el ser fiel en el día nuevo a través de su iglesia, para que cuando venga la hora de recompensa pueda venir a decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para quienes corren una buena carrera, llegan a una montaña y anhelan su aparición, Él les otorgará la corona de vida, una bendición que no podrá ser obtenida por aquellos que no lo esperan. ¿Será esa la respuesta? Sí, esa es. Aunque yo creo que la corona de vida es diferente. El contexto de la corona de la vida está en Apocalipsis 2:10, donde dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, para mí, la corona de la vida es la corona de los mártires. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, para mí es la corona de la vida, que no tiene nada que ver con la vida eterna, que algunos lo sacan ahí, ¿verdad? Entonces, es una corona, es un galardón. Por el contexto que está, entonces yo digo que puede ser para los mártires, ¿verdad? Pero definitivamente que sí habrán coronas, galardones, premios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos galardones, premios y coronas? Depositarlos a los pies de nuestro Señor, para que Él reciba toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Qué feo presentarnos delante del Señor con las manos vacías, no tener nada que presentarle al Señor. Eso sí es feo. Bueno, les dije que íbamos a ver algunos versículos acá. Estaba esperándolo hasta el final para ver cómo nos quedaba el tiempo. Entonces vamos a la página 170. Los versículos, todavía estoy aquí con el libro robado a Luis Alberto, porque el mío no lo traje hoy. Vamos a algunos pasajes acá. Efesios 3:21. Mientras tanto, busque a alguien Isaías 2, 3 al 5. Isaías 2. Isaías 2. Ok. Vamos con Efesios 3:21, que creo que la mayoría ya lo sabemos ese versículo de memoria. Después de eso vamos a 1 Corintios 15, que es el capítulo de la resurrección, que tiene mucho que ver también con las cosas finales. Isaías 2, Isaías 2, versículos del 3 al 5. Dice en Efesios 3:21, dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo interpreto que eso lo que significa es que todo lo de todas las edades viene a cumplirse en la edad de la iglesia. Y a Él sea gloria en la iglesia, por los siglos de los siglos, en todas las edades. Viene acá. Pablo dice que hay misterios en el Antiguo Testamento que vienen a conocerse allá. Una cosa que es muy interesante, que dice que anhelaban los del Antiguo Testamento conocer esto, es la vida con el Espíritu Santo que tenemos los cristianos, ¿verdad? Donde Él mora en nosotros. Ellos no podían conocer eso porque el Espíritu Santo no podía estar en ellos hasta que se cumpliera el Evangelio. Y esa salvación tan grande que llama, entonces ellos anhelaban, pero no lo podían conocer. Así que Efesios 3:21 dice que todo se viene a cumplir en la edad de la iglesia. ¿Usted tiene ahí Isaías, hermano? Sí, Señor. Dice:
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de aro y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. ¿Ok? ¿Cuándo será eso? En el reino venidero. En el milenio. ¿Verdad? En el milenio. Muy bien, ahora 1 Corintios 15, 23 al 28. Está hablando de la resurrección. Más cada uno en su orden, Cristo las primicias. Entonces ahí está la primera fase de la primera resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces ahí Pablo se brinca hasta el final, donde dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, está claro que se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Y después que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué lindo, ¿no? Pero entonces Pablo comienza con los que son de Cristo en su venida, el arrebatamiento, la resurrección, y luego se va hasta el puro final. Y ahora vamos a Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces ahí está, donde es por reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Serán 1000 años, introducción, 1000 años aquí sobre esta tierra. Pero luego, por toda la eternidad, en nuevos cielos y nueva tierra. Que dice Jorge que la tierra va a ser habitada por Israel. Porque hay una promesa para ellos. Dice que de los mansos heredarán la tierra. Los testigos de Jehová dicen que son ellos. Yo pienso, pero hablando de lo que uno cree, bueno, no es que lo creo, lo pienso. Juan dice que nosotros vamos a ser semejantes a él. Jesús, el día de su resurrección, él subió y regresó el mismo día. O sea, eso es más rápido que la velocidad de la luz. Porque es un cuerpo glorificado. Entonces, si nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de él, yo creo que nosotros no estaremos restringidos a la tierra, sino que vamos a poder trasladarnos con el pensamiento a cualquier parte de todo el gran universo de Dios.
pero es un pensamiento. Eso sí, siempre estaremos en la presencia del Señor. No importa dónde estemos, siempre estaremos delante del Señor, ¿verdad? Así que es un pensamiento. Los mormones dicen que ellos están poblando los planetas con hijos, no recuerdo cómo le llaman, si ya le llaman hijos del reino, cómo le llaman, no recuerdo. Pero para cumplir con eso, para poder procrear hijos para tiempo y eternidad, tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales está casarse en el templo mormón. Ya hay templo mormón aquí en Costa Rica. Entonces, el sueño de todo mormón es engendrar hijos para poblar los planetas, que sean para tiempo, porque ellos se casan en el templo mormón, ellos se casan para tiempo y eternidad, porque nosotros nos casamos hasta que la muerte los separe, pero cuando ellos se casan en un templo mormón, entonces están casando para tiempo y eternidad, y están engendrando hijos que van a poblar los planetas durante tiempo y eternidad. Ahora, yo no creo eso, pero sí creo que tal vez vamos a poder trasladarnos, ¿verdad? Hemos llegado al final de este curso. De hoy en 8 tenemos examen. El examen entonces se le pasará a los alumnos virtuales para que lo hagan y nos lo manden, ¿verdad? Por correo, se le manda el correo que siempre lo han mandado. Así que es un examen, o sea, el examen final no es un examen final, sino que hacemos 3 parciales. Entonces, este examen, ¿alguien recuerda a partir de qué capítulo es? El examen que viene. ¿de qué capítulo, hasta qué capítulo llegamos? Hasta el 10, ¿fue que llegamos? No, este es hasta el 15, pero ¿dónde arranca? ¿Arranca en el 10 o en el 11? ¿Dónde arranca? Arranca en el 11, yo creo. Lo que sí les aseguro es que salen... Sí, el 10, hermano. Arrancan el 10, llegamos hasta el 9. Ok, arrancan el 10, entonces del 10 al 15. Bueno, hay bastante materia que cubrir ahí. Lo que les prometo es que sí salen las reglas, ¿verdad? Salen las reglas, la regla de interrogación sobre 5 puntos, la regla de aplicación acertada. Eso sí va a salir en el examen. Y tal vez los libros de la Biblia. Vamos a ver. Si Dios me toca el corazón. Hermano, pero me dejó como ¿O no? confundido o yo no entendí. Ajá, ¿por qué? No fue cierto que usted dijo o es el examen final. Es que yo entendí. Ah, el examen final. Ese sí, que son las preguntas que están en el capítulo 7. Un segundo semestre. El segundo cuatrimestre, el examen final. Que es que el siguiente cuatrimestre vamos a estar analizando 1 y 2 Corintios. Y al final, entonces, catalogue de memoria el contenido general de cada uno de los 16 capítulos de 1 Corintios. Entonces, este examen que viene es del 10 hasta donde llegamos hoy. Sí. Ya. Usando siempre las preguntas del libro. Sí, ya entendí, sí, señor. Ya se rió. Pero sí, están prevenidos que el examen final, a final de octubre o noviembre, no sé exactamente cuándo es el examen final. Entonces son las preguntas que están, que están en el capítulo 7. Esas dos preguntas que están en el capítulo 7. Ese es el examen final. Entonces prepárense, ¿verdad? Vayan, cuando vamos estudiando el segundo cuatrimestre, vayan preparándose para ese examen.